viene hoy al tratamiento de esta Cámara la Ley de Leyes, el Presupuesto General de Recursos para el ejercicio 2022, enviado por el Ejecutivo. La ley de presupuesto es una ley anual, es decir, no deberían estar contenidas en ellas algunas cuestiones que se ven en su articulado, en repetición ya con otros ejercicios anteriores, como por ejemplo el endeudamiento o el pedido de autorización para endeudamiento por 100 millones de dólares para lo que es el proyecto de movilidad eléctrica. Esto debería ser una ley específica de esta legislatura donde le podamos pedir a los funcionarios del área que vengan y que cuenten de qué se trata el proyecto, cuál es la intención, cuál es el desagregado. Bueno, lo hemos visto el año anterior y lo mismo pasa con los 26 millones de dólares que solicitan en la misma ley de presupuesto para el financiamiento del proyecto de Canava, Sociedad del Estado. Vemos que se repite además en la metodología de elaboración del presupuesto una manera de presupuestar que significa ir agregando por áreas de gobierno lo que se repite año a año y sin establecer sistemas, por ejemplo, que usa gran parte de los presupuestos en Argentina y en otras partes del mundo, que es el presupuesto por programa, que permite una mayor transparencia y permite una posibilidad de ir viendo la evolución de ese presupuesto durante el desarrollo del mismo. Por otra parte, también habíamos manifestado ya en otras oportunidades la necesidad de un presupuesto, de tener en el mismo presupuesto el comparativo. Es decir, que vos tengas, cuando se detalla el gasto en cada una de las áreas, en una planilla paralela el cuánto fue el año anterior. Esto también lo hacen los presupuestos de la Nación y los presupuestos de otras provincias, para que uno rápidamente pueda ver allí dónde está la voluntad política en cada año del Ejecutivo respecto de a qué cosa le quiere poner más énfasis y en qué lugar o área del gobierno, como lo mencionó el miembro informante, el presidente de la Comisión de Finanzas, que hay un importante aumento o un incremento en los gastos de salud previstos y en los gastos de seguridad otro tanto. Pero bueno, esto sería muy fácil de leer y es importante que sea fácil de leer porque eso hace a la transparencia, hace que cualquier persona de Jujuy pueda entrar a mirar el presupuesto en la página web de Hacienda o en esta misma legislatura y pueda ver allí rápidamente en dónde se están enfocando, cuál es la voluntad política, digamos, hacia dónde se apuntan mayores recursos que en otra ocasión. Eso no sucede. Otra cuestión que deberíamos tener en cuenta y que podemos trabajar el año que viene en esta legislatura es la creación, y creo que va a haber voluntad, digamos, de alguna manera vemos una manera de trabajo de quien hoy preside la Comisión de Finanzas en la legislatura, con posibilidad de participación. Creo que podemos tener propicia la oportunidad para que trabajemos en la creación de una oficina de presupuesto en esta legislatura, de tal manera que esa oficina, por un lado, haga todos los análisis que hacen falta realizar con la ley de presupuesto cuando llega a esta legislatura y cualquier diputado de cualquier bloque, incluso del oficialista, pueda allí consultar a esa oficina en detalle el presupuesto, como se hace cuando hay una oficina de presupuesto funcionando, y a su vez en la ejecución presupuestaria también hayan allí informes que los pueda de alguna manera traducir en términos muy sencillos esa oficina de presupuesto a los legisladores y a sus asesores respecto de cómo se está ejecutando el presupuesto en cada uno de los ejercicios. Y lo más importante, que esa oficina de presupuesto pueda realizar los ejercicios y los análisis de los proyectos de cada uno de los legisladores, cuando así se amerite, cuando vaya a una comisión, para saber su efecto fiscal, cuál es el costo fiscal de una medida que vayamos a tomar en un sentido o en otro, o cuáles son los resultados esperados fiscales o económicos cuando se trata de un proyecto de inversión de índole público
con participación del Estado. Viene esta ley, decíamos, de presupuesto en un contexto nacional donde tenemos un fuerte efecto inflacionario, producto también de una crisis que está viviendo la humanidad en su conjunto con el tema el COVID-19. Venimos ya en 2 ejercicios sintiendo los efectos de esta crisis y que ha llevado en el orden nacional también a aumentar la emisión monetaria por un lado para cubrir los mayores costos tanto de la salud como de la seguridad y de otras áreas sensibles del gobierno, y esto ha influido significativamente en lo que es el proceso inflacionario por un lado, y por el otro lado estamos viviendo en este periodo 2021 y se espera en el periodo 22 también un efecto rebote, digamos, del parate que hubo en la Argentina y en la provincia y en todas partes, producto de los confinamientos a los que nos llevó el tema del COVID-19. Entonces hay un efecto rebote que hace que la actividad económica empiece ya a recuperar la magnitud de su expresión que tenía en el 2020 o en el 2019, y se espera que en el 2022 esto ocurra también, con lo cual vamos a tener recursos nacionales incrementados seguramente por los 2 efectos, por efecto de la inflación y por el efecto de un crecimiento económico que ya se ha vivenciado en el 2021 y que se espera todavía va a ocurrir en el 2022. Se presupuesta, hemos visto el presupuesto en su detalle, se presupuesta para este ejercicio 2022 203.700 millones de pesos de gastos totales. Esto significa un aumento, como bien lo manifestó el presidente de la Comisión de Finanzas, del 72% respecto del ejercicio anterior, un incremento más que significativo, y un incremento en los recursos del Estado del orden de los 191 millones, está previsto para el año que viene, con lo cual el déficit da un déficit de 11.900 millones en términos redondos. Esto, bueno, preocupa que tengamos, digamos, esta magnitud del déficit, que sigamos, porque en definitiva lo que significa es que seguimos pateando la pelota hacia adelante, es decir, seguimos incrementando la deuda pública de la provincia. Claro está, que bien lo manifestó también el presidente, que hay un plan de obras de 39.000 millones de pesos en el presupuesto y que el mismo presupuesto contempla en uno de sus artículos que únicamente se ejecutarán las obras en la medida que estén las partidas presupuestarias correspondientes para poder llevarlas a cabo. Con lo cual puede en definitiva que si no están, porque es también muy difícil en la situación actual conseguir financiamiento, de hecho es muy probable que el único financiamiento posible para la provincia de Jujuy en este escenario sea de origen nacional, no haya otra fuente de financiamiento para cubrir el déficit, para cubrir además los vencimientos de la deuda que tenemos en este periodo, que con intereses y deuda llegan a 8.000 y pico de millones de pesos, con lo cual entre los 11.900 del déficit más los 8 y pico de miles de pesos de amortización de deudas e intereses, estamos llegando a una necesidad de financiamiento total para la provincia para el ejercicio 2022 del orden de los 20.000 millones de pesos. Entonces, esto, por supuesto, es como manifestaba, si es que se ejecutara en su totalidad lo previsto del plan de obras para el 2022. Claro está que seguimos manteniendo, como lo hemos manifestado ya en la sesión anterior y en la sesión donde se trataba el plan maestro de obras, que si bien es importante y por supuesto alentamos a que haya desarrollo de obras públicas en la provincia, que hace con su efecto multiplicador que la economía se dinamice, la metodología que se ha establecido a través de la ley que aprobó el plan maestro, seguimos estando en pleno desacuerdo. Yo quisiera saber
si los miembros del bloque oficialista si hubiesen estado en el Congreso de la Nación, y la Nación en su conjunto propone llamar por concurso de precios a obras por 39.000 o por 40.000, como en este caso, millones de pesos, sin los procesos licitatorios. ¿Qué estarían diciendo? ¿Qué hubiesen dicho? Bueno, eso manifestamos nosotros aquí, que la forma transparente de administrar los recursos del Estado, y eso no significa menos agilidad, porque otras provincias sí lo hacen, desarrollan obras como es Córdoba, como es San Juan, provincias exitosas que desarrollan obras por bastante más millones que nosotros, por supuesto, bueno, son provincias que tienen más recursos, y lo hacen administrando de manera eficiente, rápida y con licitaciones públicas abiertas, llamándolas y convocándolas con el tiempo debido de anticipación, donde todo el mundo se puede interesar en desarrollar las obras, e incluso en forma nacional e internacional, en los llamados a licitación. Nos preocupa sobremanera el tema del nivel de endeudamiento de Jujuy y hacia dónde vamos con ese perfil de endeudamiento. Por eso le hemos pedido al ministro, cuando estuvo aquí, junto con sus funcionarios, que envíe el detalle del stock de deuda de la provincia con su desagregado. Sabemos que esta legislatura en muchas ocasiones ha autorizado la toma de créditos, en muchos casos además en dólares, como en este mismo presupuesto viene aquí a solicitar el Ejecutivo que autoricemos, y le hemos pedido esto, el detalle del stock de deuda, porque luego de haber dado las autorizaciones que se han ido dando, no en todos los casos se han tomado esos créditos. Queremos saber efectivamente cuáles se han tomado, por qué magnitud de crédito, con qué tasas de interés, con cuáles condiciones, cuáles son los periodos de amortización de los créditos. Bueno, todas estas cuestiones que hacen justamente a la transparencia y hacen además a nuestro deber como órgano de contralor que somos la legislatura. Ese deber de órgano de contralor no es solo para los diputados opositores en los cuales nos inscribimos nosotros, es para todos los legisladores, es decir, quienes son hoy miembros del bloque oficialista también tienen que controlar y exigir, en definitiva, que esto esté transparentado. Nos decían que está en la página web de Hacienda. Intentamos entrar allí y este grado de detalle que nosotros le solicitamos al Ejecutivo no está. Y si estuviese, muy bien, ya lo decía nuestro presidente de bloque, si está hecho, entonces imprímanlo y mándenlo. ¿Qué dificultad puede haber en ello? Decía, nos preocupa ese nivel de deuda, es de alguna manera ir hipotecando el futuro, porque la deuda en algún momento hay que pagarla, y va tomando una dimensión, además en moneda fuerte, cada vez más, con mayores dificultades. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es también una deuda pendiente de esta legislatura, es trabajar, y hemos presentado de nuestro bloque, de nuestro espacio, un proyecto en tal sentido, y que tenemos que tratarlo. Hay muchos proyectos presentados, incluso históricamente, de una ley de coparticipación municipal, de tal manera que los municipios también puedan recibir los recursos de alguna manera ya pautada, teniendo en cuenta una ley y teniendo en cuenta entonces que les permite planificar claramente, planificar a futuro, poder hacer su propio desarrollo de obra, poder tomar su propia responsabilidad. Y bueno, esto es algo que tenemos que hacer y que podemos trabajar en este ejercicio 2022 que viene para poder tener una ley de coparticipación municipal en la provincia de Jujuy, que le quite de alguna manera la discrecionalidad que ha tenido los distintos poderes ejecutivos, porque esto no es cuestión de un gobierno, es cuestión de la provincia en su conjunto. Debe ser una de las pocas provincias que no tiene una ley de coparticipación municipal funcionando. Bueno, por lo dicho, en términos generales, nuestro bloque va a acompañar la ley de presupuesto. Entendemos que es una herramienta necesaria para el Poder Ejecutivo, entendemos que debió aprobarse también esa misma herramienta en el orden nacional, y así debieron hacerlo quienes representaban en el Congreso Nacional por Jujuy,
Esto lamentablemente no ocurrió, pero bueno, aquí vamos a acompañar en general y en particular vamos a votar negativamente los artículos que tienen que ver con la deuda pública, con el incremento y las autorizaciones para contraer nueva deuda pública y sobre todo cuando se trata en moneda extranjera. Muchas gracias, señor presidente.